Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre un algoritmo de clasificación muy importante que se llama Support Vector Machines, máquinas de soporte vectorial en español. Este algoritmo es distinto a los otros algoritmos de aprendizaje que hemos visto hasta ahora, como los árboles de KNN y Naive Bayes, pues en este se formula el problema de clasificación como un problema de optimización matemática. Y por ende, el algoritmo es un poco más complejo que los otros que hemos visto en clase, pero tiene una elegancia matemática muy notable y voy a tener que explicar varios conceptos de optimización matemática a lo largo de la clase, que si no los conocen, creo que les va a servir como una introducción. O sea, la clase trata de ser autocontenida, pero les advierto que va a ser un poco más densa que las otras clases. Pero los motivo a que entender las Super Vector Machines hace que uno entienda los fundamentos de Machine Learning a un nivel más profundo. Entonces imaginémonos que tenemos un dataset de n dimensiones, acá estamos viendo dos nomás, que son donde tengo ejemplos positivos y negativos. Los positivos son los círculos y los negativos son los cuadrados. Y defino el problema entonces de clasificación como encontrar un hiperplano lineal, o sea, acá en dos dimensiones el hiperplano se vería como una recta, que sea capaz de separar los ejemplos positivos de los negativos. O sea, tengo que encontrar este plano que separe mi espacio en dos, y en un espacio que es los casos negativos, los cuadrados, y en otro espacio y en el otro lado que los círculos. Una solución posible sería que tener B1 como este hiperplano que hay aquí, esta diagonal. Vemos que claramente está separando los círculos de los cuadrados. Pero esa no es la única solución. Acá tenemos otra, B2. Vemos que la diferencia de B2 es que el círculo más cercano está más cercano al hiperplano separador, y el cuadrado más cercano al hiperplano está más cerca que en el caso anterior. Pero también resuelve el problema. De hecho, tenemos infinitas posibles soluciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos qué hiperplano escoger? ¿Qué es mejor, B1 o B2? ¿Cómo definimos qué es mejor? Entonces la SVM trae internamente la idea de la capacidad del modelo. La capacidad de un modelo de Machine Learning es su capacidad de generalizar, de portarse bien con datos desconocidos. Y eso tiene relación con la confianza con la cual nosotros hacemos las predicciones. En la SVM nosotros representamos la capacidad del modelo en base al margen del hiperplano. ¿Qué es el margen del hiperplano? Es la distancia que hay de los puntos positivos y negativos más cercanos que hay al hiperplano. O sea, por ejemplo, si este es B1, este es mi hiperplano separador, este es el círculo más cercano a B1 y este es el cuadrado más cercano a B1, esta distancia que hay acá es el margen. Mientras que tenemos B2, este hiperplano de aquí, el círculo más cercano está aquí y crea este hiperplano paralelo, y el cuadrado más cercano está aquí creando este hiperplano paralelo, y la distancia entre estas dos es el tamaño del margen del hiperplano B2. ¿Ya? La idea de la Support Vector Machine es, dados los datos de entrenamiento, que son estos datos de aquí, encontrar el hiperplano que pueda separar las clases positivas de las negativas con el máximo margen posible. Y la idea es que entre más ancho sea el margen, mayor el poder de generalización del modelo y más confianza tengo yo que va a hacer predicciones correctas sobre datos desconocidos. Porque entre mayor es el margen, menos susceptible soy yo al ruido y a hacer overfitting sobre los casos más cercanos al hiperplano. Tengo un alto espacio para clasificar correctamente posibles datos desconocidos. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta clase es entender cómo uno puede, a partir de un dataset, formular matemáticamente el problema de optimización que encuentra el margen, el hiperplano de máximo margen, y vamos a ver cómo eso se soluciona y después, obviamente, cómo uno podría usar este clasificador para datos nuevos. Pero la idea es, si uno tiene el clasificador, tiene el hiperplano, después un dato nuevo, si está aquí, lo clasifico como círculo, si está acá, lo clasifico como cuadrado. O sea, veo en qué lado del hiperplano queda. Ya, ahora vamos a entrar en el formalismo matemático.
Entonces, una SVM lineal es un clasificador que busca encontrar el hiperplano con el máximo margen separador posible. ¿Cómo se formaliza el problema? Tengo n ejemplos de entrenamiento. Cada ejemplo se representa como una tupla, que está el vector x, que es el vector de los atributos. Vamos a asumir aquí que son numéricos. Y la salida, el label y, que es binario. Y acá nos restringimos en la SVM a un problema de clasificación binaria, solamente dos clases. Entonces, x sub i es un vector de dimensiones, cada uno de sus componentes, acá está sería la componente 1, la componente 2, la componente d, y la salida puede tomar valores menos 1 para los casos negativos y más 1 para los casos positivos. Entonces, si tengo un problema como el de jugar tenis, habría que transformar la salida de yes o no a menos 1 y 1. Y los inputs tienen que ser numéricos. Y matemáticamente, la ecuación de un plano se escribe así. Tengo un parámetro, un vector de parámetros que tiene la misma dimensión que D, la misma dimensión que mis vectores, y es un producto punto entre el vector de parámetros y el input más un valor escalar, que también es un hiperparámetro. Y eso igual 0. Entonces, todos los puntos que cumplan con esto, que cuando uno lee cualquier vector, entonces X, que cuando le hago producto punto por los parámetros W más B me dé 0, es un punto que se encuentra justo en el hiperplano. Se encuentra justo aquí. Mientras que los puntos que estén a la derecha va a quedar un valor positivo y los que estén a la izquierda va a quedar un valor negativo. Entonces, esta es la ecuación del plano, del hiperplano. Entonces, los parámetros de esta ecuación van a ser W y B. Entonces, en las siguientes slides vamos a ver cómo formular el margen. Acuérdense que el margen es la distancia entre el cuadrado más cerca y el círculo más cerca del hiperplano. ¿Cómo lo podemos formular matemáticamente? Porque si lo puedo formular matemáticamente en función de W y B, puedo después plantear un problema de optimización que trate de encontrar el margen máximo. Entonces el desafío ahora es cómo yo puedo plantear el problema de optimización que permita encontrar el hiperplano de máximo margen. Ya, ahora vamos a tratar de encontrar matemáticamente una expresión para el margen del hiperplano, porque eso es lo que después vamos a querer maximizar. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la ecuación del hiperplano es W por X más B, igual 0. Esa es la ecuación del hiperplano separado. ¿Ya? Entonces separa mis ejemplos positivos, aquí los positivos son los cuadrados, de los círculos que son los negativos. ¿Ya? Cualquier ejemplo que se encuentre en el límite de decisión debe satisfacer la ecuación del hiperplano. O sea, cualquier punto que está aquí, si yo le hace punto, le hago un producto punto con W y le sumo B larga, tiene que dar 0 la ecuación. Entonces tomemos un punto X sub A que está aquí y otro punto X sub B que está aquí también. O sea, dos puntos X sub A y X sub B que están localizados en el límite de decisión. Como están localizados en el límite de decisión, tienen que satisfacer la ecuación del plano. Entonces W.X sub A más B tiene que ser 0 y W producto punto X sub B más B tiene que ser 0. ¿Qué hago entonces? Voy a sustraer estas dos ecuaciones y me queda entonces, hago X sub B menos X sub A menos esta y me queda, los B se me van, ¿no es cierto? Y como el producto punto distribuye, me queda que W producto punto X sub B menos X sub A igual 0. Como X sub B y X sub A quedan aquí, X sub B menos X sub A es paralelo al hiperplano. ¿Qué me dice eso? El producto punto de W por esto es 0, eso es lo que me da la ecuación de acá. Si un vector paralelo al hiperplano con el vector W, su producto punto da 0, significa que W es ortogonal al hiperplano. Y ese es el vector, es el vector normal del plano. ¿Ya? Entonces eso nos permite entender nosotros geométricamente que W, que es el vector de los pesos que yo quiero encontrar, es perpendicular al plano. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Ya? Es perpendicular. Acuérdense, toda esta matemática la estoy haciendo porque quiero encontrar una expresión matemática del margen, que acá se llama D. Quiero encontrar una expresión matemática esta que dependa de los parámetros del modelo, que son W y B. Y así yo pueda maximizar eso. Ya, entonces vamos genéricamente. Cualquier cuadrado X sub S que esté sobre el límite de decisión, se debe cumplir que el W punto S punto que es cuadrado más B tiene que ser mayor que 1. Mayor que 0. ¿Ya?
tiene que ser positivo. De manera análoga, cualquier círculo localizado bajo el límite de decisión se tiene que cumplir que el producto punto entre W y este punto que está abajo más B igual que A' tiene que ser menor que 0. Entonces tiene que ser, porque la ecuación del plano es esto igual 0, cualquier punto que esté arriba tiene que ser igual mayor que 0 y cualquier punto que esté abajo tiene que ser igual menor que 0. Esto estoy diciendo acá matemáticamente. Eso que nos dice que si yo quisiera usar mi hiperplano, imaginemos que ya encontré W, ahora estamos viendo cómo formularlo, pero imaginemos que ya lo encontré. Si te quitamos todos los cuadrados como la clase positiva más 1 y todos los círculos como la clase negativa menos 1, podríamos predecir la etiqueta Y para cualquier ejemplo de test, o sea, un ejemplo desconocido, de la siguiente manera. Básicamente le aplico la función signo a la salida del hiperplano. Aplico el hiperplano como una función, o sea, mi vector de pesos, producto punto, mi dato o testing, más B. Si esto es mayor que 0, clasifico como la clase positiva. Si esto es menor que 0, clasifico como la clase negativa. Ya, consideremos ahora el cuadrado y el círculo que se encuentran más cercanos al límite de decisión. Y les vamos a llamar x1 y x2. O sea, este es el cuadrado más cercano al límite de decisión. Aquí, x1. Y este es el círculo más cercano al límite de decisión, x2. ¿Ya? El cuadrado debería satisfacer w por x1 más b igual k para algún k positivo. Y el círculo debe satisfacer, como está debajo del libre plano, w por punto x2 más b igual menos k para algún k negativo. Y sabemos que sobre x1 va a pasar un hiperplano paralelo al límite de decisión llamado b sub i1, y sobre x2 pasa otro hiperplano paralelo al límite de decisión llamado b sub i2. Estos son los hiperplanos paralelos b sub i1 y b sub i2, que son los que pasan más cercanos, que pasan por los puntos más cercanos al margen. Este pasa por el círculo más cercano al margen y este pasa por el cuadrado más cercano al margen. Lo que nosotros hacemos es que los parámetros W y B tienen cierta libertad. Entonces nosotros los podemos escalar. Nosotros los rescalamos los parámetros W y B del límite de decisión de tal manera que los hiperplanos B1i y B1e2 puedan expresarse de la siguiente manera. O sea que este K que encontraba y este menos K que encontraba sean 1 y menos 1. Entonces que W punto ahora x1 o cualquier punto que esté en el plano B y 1 más B sea 1 y W punto x más B sea igual menos 1 para cualquier punto que esté en el hiperplano I2. Estos son los dos hiperplanos paralelos. Los rescalé para que este punto, cuando lo evalúe en puntos de acá, me dé menos 1 y cuando evalúe en puntos de acá, me dé más 1. ¿Ya? Lo único que hice fue rescalo los valores de W y B para que preserven esa relación. Y de esta manera yo puedo imaginarme que el margen va a ser la distancia entre estos dos hiperplanos. La distancia entre estos dos hiperplanos. O sea, el margen que yo quiero encontrar matemáticamente, D va a ser la distancia entre el hiperplano B1i y el hiperplano B12. Entonces, mi objetivo ahora es encontrar una expresión matemática del margen, que sería D aquí. Entonces, para calcular el margen, vamos a calcular la distancia del círculo x1 y el cuadrado x2. O sea, vamos a calcular la distancia de este punto de aquí, x1, y este cuadrado acá. Vamos a calcular la distancia entre estos dos. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo la ecuación de x1 y x2 en las ecuaciones de b1 y b2, respectivamente. Entonces nos da que W por producto punto x1 más b igual 1 y W producto punto x2 más b igual menos 1. Acuérdense que rescalé todo, entonces asuma que los puntos de x1 esto vale 1 y para los puntos de x2 esto vale menos 1. ¿Qué hago ahora? Hago esta expresión menos esta expresión de acá. Acuérdense que el producto punto distribuye y llego a esto. Que el producto punto de W, que sabemos que es perpendicular al hiperplano, ¿cierto? Y la diferencia entre x1 menos x2 es igual a 2. Entonces x1 menos x2 sería este vector de acá. Acá estamos imaginándonos que este x1 y aquí este x2. Este vector de acá.
¿Ya? Entonces, tengo esta información de acá. Ya tengo una relación entre x1 menos x2. El producto punto de dos vectores a punto b se puede representar como la norma del vector a por la norma del vector b. Acuérdense que la norma es la raíz de la suma cuadrática de cada uno de sus elementos. ¿Ya? En Pitágoras es básicamente la diagonal, no sé. Por el coseno del ángulo que los junta. ¿Ya? Entonces, si tenemos que el producto punto de w y x2 menos x1, x1 menos x2, perdón, vale 2, tenemos que la norma de w por la norma de x1 menos x2 por el coseno del ángulo que está entre los dos es igual a 2. Entonces aquí el ángulo sería este que está acá. Y acuérdense que lo que yo quiero hacer es encontrar d. Si me da la figura anterior, vemos que entonces que básicamente el margen es la proyección con el ángulo θ de x1 menos x2. Entonces sabemos que la norma de x1 menos x2 por el coseno de θ nos da exactamente d. O sea, yo tengo x1 menos x2, el largo de esto es su norma, por el coseno del ángulo nos da entonces d. Entonces ahora tengo una expresión matemática de d, que es lo que yo quería encontrar. ¿Qué significa eso entonces? Que puedo reemplazar esto por d, y ahora implica que la norma del vector de parámetros por d es igual a 2. ¿Eso qué significa? Que d es 2 partido la norma de w. Voilà, lo logramos. Encontramos una expresión matemática del margen que depende de w. Ahora vamos a tener que formular el problema de optimización en donde nosotros queremos maximizar este margen. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase.